Evo Morales pierde el referendo en Bolivia. Otra señal del desgaste de la izquierda en América Latina. Lo discutimos. Y para eso nos vamos a Miami con ese señor, el único, Carlos Alberto Montaner. Para poner esto en perspectiva, porque esto ya sucedió hace un tiempito, en febrero sucedió, pero es importante porque ya tú y yo venimos discutiendo sobre este tema, cómo la izquierda en América Latina está sufriendo golpetazos. No quiere decir que está muerta, pero está recibiendo serios golpetazos. ¿Qué pasa? Evo Morales, el presidente de Bolivia, que ocupa la presidencia del 2006, pretendía reformar la Constitución para poder postularse y así gobernar el país en el 2020 y el 2025. Pero los bolivianos le dijeron que no. Según tu lectura, Carlos Alberto Montaner, que tú vienes analizando este debate entre la izquierda y la derecha en América Latina, ¿cómo tú explicas lo que sucedió primero en Bolivia y después lo vamos a llevar a nivel macro a toda América Latina? Bueno, yo creo que, Javier, gracias por invitarme al programa. Y efectivamente es un tema muy interesante y muy importante. Yo creo que lo que ha sucedido es que hay efectivamente un desgaste de la izquierda, hay una especie de movimiento pendular hacia la reducción del gasto público. Los bolivianos están incómodos. Hay que recordar que Bolivia ha aumentado su gasto público del 22% al 44%. Es el segundo país muy cercano del primero, que es Ecuador, en nivel de gasto público con relación al Producto Interno Bruto. Quiere decir que hay razones para estar enojados. Por otra parte, hay una caída, Xavier, como sabes, de los precios de los commodities y eso afecta al gobierno. Y luego existe la fatiga natural de estar viéndole la cara al señor Morales durante tantos años. Ya él va a gobernar hasta el 2020, quería seguir gobernando hasta el 2025. Ya toda una generación de bolivianos nació y se crió y conoció la vida política a través de los ojos de Evo Morales. Ya eso cansa después de cierto tiempo, lleva más de 10 años en el poder. Ahora, hay una cosa, Carlos, antes que me tires el dato, hay una cosa también que hay que poner en perspectiva. No podemos comparar, por ejemplo, el caso de Bolivia con el caso de Brasil o el caso de Venezuela, porque, por ejemplo, Bolivia ha gozado de crecimiento económico por muchos años, en parte por el boom del gas, lógico, de los commodities. Pero es cierto también que el gobierno de Evo Morales ha sido exitoso, no tan solo a nivel económico, sino que ha ayudado a disminuir la pobreza. Entonces, ¿cómo explicar que un país que ha gozado de crecimiento económico, que los bolivianos se han beneficiado, en el cual ha sido la administración en parte, la administración de Evo Morales, ¿por qué hacer un desgaste así de momento cuando han gozado de un beneficio económico por muchos años? Por varias razones, y una de ellas es la cuestión política y la cuestión social. Evo Morales ha dividido al país, a la sociedad boliviana, entre los indígenas por una parte, es decir, al crear el Estado plurinacional, lo que ha hecho es borrar las raíces de la República Boliviana. La República consiste esencialmente en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que lo que los identifica es la vinculación a la Constitución. No puede haber distintos tipos de personas. Al crear el Estado plurinacional y recrear un supuesto Estado que existió antes de 1492, como si aquello hubiera sido una cosa totalmente balsámica, donde se llevaban bien. No era verdad. Los quechuas y los aymaras tenían unas crisis constantes, los demás indígenas, es decir, había guerras entre ellos, como ocurre en todas las latitudes. No es que los bolivianos fueran distintos, los bolivianos además surgieron mucho después. Y hubo una revolución, es un país que conoció una revolución en 1952, que integró precisamente a la población indígena que estaba marginada. Esa revolución de 1952 ha sido totalmente ignorada y se ha retrotraído el país hacia una etapa que ya parecía superada. Eso genera un conflicto. Y fíjate si eso es cierto, que en el referéndum para la reelección de Evo, en las regiones mucho más mestizas y menos indígenas, donde el boliviano tiene mucha menos vinculación con un pasado indígena, ahí perdió de calle, perdió hasta por el 70% de los votos en algunas regiones. Ok, entonces quiere decir que eso tuvo algún peso. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la lectura? O sea, porque tú vienes viendo estos temas en América Latina por generaciones, o sea, tú lo vienes analizando. ¿Cómo lo llevamos sin cometer la falacia de composición, que lo que sucede en Bolivia sucede en América Latina, pero sí se está viendo una tendencia? En Argentina, ya viste el caso de Cristina con Macri.
Estamos viendo en Brasil el desgaste que se está viendo político con Dilma Rousseff y Lula, económico en parte. Estamos viendo el caso de Venezuela. O sea, Ecuador está viendo un desgaste también político, en parte por razones económicas. ¿Se pudiera concluir que pudiéramos llegar a la conclusión que es un tema de desgaste de la izquierda en general, el movimiento izquierda, o son razones localistas, o sea, de cada país que enfrentan sus problemas locales? Son problemas locales que se integran en un problema general. Los modelos políticos se contaminan unos a otros. De la misma manera que el antiguo régimen dio paso a las repúblicas y que el socialismo del siglo XXI se contaminó inmediatamente a los países, los 5 países que integran el socialismo del siglo XXI, y un marco de aproximación a esos países, donde está Argentina, donde está Brasil. Todo eso ocurre también a la inversa. Es decir, la década de los 90, por ejemplo, fue una década liberal en el sentido de reducción del gasto público, de privatización de las empresas estatales, todos aquellos fenómenos que ocurrieron en la década desde el 1990 hasta el año 2000 aproximadamente. Bueno, ahora estamos en la otra dirección. Es decir, después de eso vino el socialismo del siglo XXI y vino toda esa retórica de izquierda ultranacionalista basada en los caudillos. Y por eso es importante que le hayan negado a Evo Morales la posibilidad de reelegirse indefinidamente, porque toda la estructura de esos países está basada en la existencia de caudillos. El problema de Venezuela es que se murió Hugo Chávez y el caudillo que lo reemplazó no cumple con sus funciones adecuadamente, y el reemplazo es muy doloroso. Lo mismo que estamos viendo en Ecuador. En el caso de Nicaragua, que sería otro de los países, también Daniel Ortega parece irreemplazable dentro del sandinismo. Es decir, no hay ninguna figura que se le acerque. Están pensando en la mujer, un hombre que parece que tiene una cierta enfermedad. De manera que sí es muy importante ver el fenómeno macro, es decir, ver todo este conflicto como parte de un conflicto de la izquierda, que tiene sus características, que no es lo mismo Ecuador que Nicaragua, que Cuba, donde funcionan los hermanos Castro, pero también hay el mismo problema. El reemplazo del caudillo es un gravísimo problema donde no hay un peso institucional importante. Cuando las instituciones son básicas y son lo que importa, cuando eso existe en una sociedad, no importa quién mande, porque la institución resuelve el problema de la transmisión de la autoridad. En esos países es un gravísimo problema. Acabo de leer que buscará Evo Morales cualquier coartada para no transmitir el mando. Veremos si eso es verdad o si no es verdad. Pero lo cierto es que, como tú dices, están sucediendo elementos locales, pero que tienen una tendencia general, lo que está sucediendo en la izquierda latinoamericana. Es un golpetazo, no está muerta, pero sí realmente está recibiendo un coletazo, como lo recibieron la derecha en los 90. Carlos Alberto Montaner, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier.